mensaje es dedicado y va para las personas que en una cierta forma se sienten perdidos, personas que se sienten sin esperanza, personas que por ahí creen o no creen en Dios, no importa, pero se sienten que Dios no le ama. Hay personas que dicen que no creen en Dios y sienten que Dios no le ama, y esto le provoca también dolor. Pero hay personas que creen en Dios y sienten que Dios no le ama por diferentes circunstancias. Personas que, aunque no creen en Dios, experimentan situaciones difíciles, tiempos duros, y más, no solo tiempos duros, sino tiempos inexplicables, tiempos que diferentes situaciones complicadas que no tienen explicación, o sea, que vinieron sin que usted los preparó, sin que usted tiene algo que ver con eso, vinieron así nomás. Entonces, estas personas sufren situaciones que quizá otros no entienden, tampoco ellos entienden, pues se encontraron en esta situación. Personas que, este mensaje va para las personas que también se sienten lejos de Dios, personas que se creen, sienten en una cierta situación, fallaron a Dios, sienten que le fallaron a Dios porque tendrían que haber hecho ciertas cosas y no lo hicieron, se equivocaron mucho en la vida, entonces no se perdonan, y esa cuestión de que tú sientes que le has fallado a Dios o que has hecho algo en tu vida y hoy cobras ciertas consecuencias y estás peleando con esa consecuencia, pero no puedes revertir nada y te estás enojado con tú mismo y no te estás perdonando ninguno de tus errores, y sientes que todos están distantes y aún Dios está distante, aún por este error que has hecho, que muchas veces este error que hemos hecho no es un error pensado, es un error que hemos cometido quizás así, pero hoy nos encontramos en estas condiciones. Entonces este mensaje va para esa gente que se siente que lo perdió todo, o casi todo, gente que se siente que está en el chiquero, gente que se siente como una basura. Y yo llamé mi mensaje así, porque Dios me habló de eso, y Dios me habló con una palabra sobre el hijo pródigo, y yo llamé mi mensaje así, en el chiquero. Cuando tú te encuentres en el chiquero, pues el chiquero es un lugar donde come el cerdo, ¿o no? Entonces los cerdos son animales que para los hebreos son impuros, pero para mí son re puros, pues la carne me encanta. Quien no come cerdo, lo lamento, porque es re bueno. Y si no lo comen, no les estoy diciendo que lo tienen que comer, pero si quieren probarlo, prueban lo que es bueno. No sé si les gusta el jamón. Pero esos animales están en su territorio, están comiendo basura. Y cuando tú te sientes leyendo el hijo pródigo, este muchacho se sentía, estaba en el lugar donde no le correspondía estar, entonces estaba mal. Y yo quiero que nosotros prestemos atención, pues muchas personas hoy en día están así como acabo de explicar. Ese mensaje va para esa gente que acabo de decir, embarca todo ese complejo de gente con problemas que hoy se encuentra sintiéndose una basura por lo que ha hecho y se encuentra en el chiquero y no es el lugar donde tiene que estar, pero se encuentra ahí y no sabe cómo salir. Entonces esta es la situación de mucha gente de hoy. La Biblia lo dice, y cuando la Biblia habla de algo es porque es cierto. Hay gente que cree en la Biblia y hay gente que no cree en la Biblia. Ahora, la gente que cree en la Biblia, yo les puedo decir que sigue creyendo más todavía. Pero la gente que no cree en la Biblia, lo lamento mucho, pues la Biblia es el libro que siempre va a revelar la verdad oculta y la que se ve. Entonces la Biblia aquí dice en Salmo 107, versículos 4 y 5, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar una ciudad donde vivir, hambrientos y sedientos,
su alma desfallecía en ellos. Esta es la situación actual de muchas de las personas. Sienten que caminan en el desierto, los pies se le queman, se le inflan, la cabeza le explota de problemas, su corazón se le sale, se le divide del alma, vuelve a unirse pero está a pedazo. No saben dónde parar, no tienen lugar donde vivir porque el lugar donde están no se sienten bien. Gente que hambrienta y sediente, y cuando tú le traes lo necesario, no lo toman porque ni siquiera saben de qué son hambrientos, qué sedientos. O sea que gente que está desesperada y no encuentra una solución, y su alma desfallecía en ellos. Esta es la situación actual de la gente de hoy. Pero yo quiero hoy hablarte de algo que seguramente tú lo has escuchado. Jesús. Jesús es un tipo diferente. Jesús es una persona diferente. Jesús no es como nosotros. Nosotros somos también diferentes, pero en la parte mala. Nosotros no entendemos, pero Jesús sí que entiende. La Biblia dice, Lucas capítulo 15, versículo 1 al 2, dice: y si llegaban a él, a Jesús, todos los publicanos y pecadores a oírle, y murmuraban los fariseos y los escribas diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. O sea que Jesús le caía mal a los fariseos, Jesús le caía mal a los publicanos, porque los publicanos no le gustaba que Jesús vino y comía y estaba con los pecadores. Nosotros hoy como iglesia, si no entendemos el concepto de que por qué Jesús vino, nosotros nunca vamos a poder centrar el punto. Hoy en el mundo hay gente rota. En las familias hay gente rota. Hoy en la iglesia hay gente rota. Hoy el mundo entero vive en el chiquero. La gente en la iglesia vive en el chiquero. La gente en la calle vive en el chiquero. No importa si viven en una buena casa, no importa si manejan un buen auto. Usted puede hablar, a veces nosotros juzgamos por el exterior. Tú ves una persona con lujo, tiene una buena casa, un buen auto, pero su corazón está a pedazo, roto. Su alma desfallece en él. Y si tú vas a hablar con él, si alguien puede acercársele a él y le puede tocar su corazón para que se lo abre, cuando él se abre su corazón, usted va a encontrar tanto dolor que no cava con la parte exterior de su ropa y de su manera de vivir. Y hay muchas personas que viven en estas condiciones y Jesús vino para ellos. Y si nosotros no captamos por qué Jesús vino y nosotros no somos como Jesús, nosotros estamos rindiendo la cruz de Jesucristo y su muerte vanidad. Fíjate bien, lo que realmente se perdió no es solamente las almas. Lo que realmente se perdió no es solamente la gente. Lo que realmente se perdió es el amor por las almas perdidas. Eso es lo que nosotros hoy, como iglesia, como gobierno, como mundo, hemos perdido. Y yo no puedo exigir al gobierno ni tampoco a la gente de hacer esto, pero nosotros como iglesia tenemos que volver al amor por las almas. Porque la Biblia lo dice claramente. Jesús, dice la Biblia, que vino para salvar lo que se había perdido. Y lo que Jesús vino a salvar no fue solo las almas. Se había perdido el amor por las almas. Y Jesús vino a salvar el amor por las almas. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Y se había perdido no solo la gente, se había perdido la misericordia por la gente. Se había perdido la pasión por la gente. Se había perdido la pasión por el que sufre. La pasión por el que está con corazón roto. Por eso la Biblia dice que Jesús dice: el Espíritu Santo está sobre mí y me ha enviado para que yo sano los enfermos, para que yo fajo los corazones rotos, para que yo saco de la cárcel los que están dentro en la cárcel, los que se sienten esclavos, los que sienten que su corazón es roto, los que sienten que su alma desfallece.
Para esto vino Jesús. Y yo quiero decirte esta noche que si tú te encuentras con corazón roto, si tú te encuentras que tu alma desfallece, si tú te encuentras que las cosas se están yendo de las manos, si tú te encuentras que estás comiendo basura en el chiquero, es tu oportunidad de empezar a pensar diferente de lo que estás pensando hasta ahora. Pues hasta ahora no te ha ido bien, tú puedes empezar a pensar diferentemente. Por esta razón, lo que realmente se perdió, no se perdió solo las almas, sino el amor por las almas. Vamos a leer el versículo base para que nosotros podamos entender esto. La Biblia dice, Lucas capítulo 15, versículo 15 y 18, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos. Estamos hablando del hijo pródigo. El hijo pródigo fue, le dijo a papi, papi, dame todo lo que me corresponde y yo me quiero ir. Y hay mucha gente que juzga el hijo pródigo. Pero yo hoy, mientras estaba meditando esta palabra, quise meterme en la ropa del hijo pródigo. Porque Jesús está explicando esta parábola, pero Jesús no está hablando mal del hijo pródigo. Yo me quise meter en la ropa del hijo pródigo y me di cuenta que el hijo pródigo no quiso hacer cosas malas. Me di cuenta que el hijo pródigo no quiso perderse. Me di cuenta que el hijo pródigo no quería comer con los cerdos. Me di cuenta que el hijo pródigo no fue a vivir en un chiquero. El hijo pródigo tenía planes y sus planes eran buenos. Como quizá tú tenías planes buenos, pero hoy te encuentras en el chiquero. Hoy te encuentras comiendo con los cerdos. Hoy te encuentras en una situación difícil y nadie te puede entender. Y quizá nadie te da una mano. Te encuentras en una situación con un corazón roto, no sabiendo qué hacer. Pero no esa era la intención tuya. Vos tenías una buena intención, pero te encuentras en esta situación. Y este muchacho no quería terminar como terminó. Y entonces le dice al padre, dame lo que es, y me fui. Y cuando se fue, dice que se fue lejos. Y empezó a vivir en la forma que él no conocía, que lo llevó a desperdiciar todo. Y dice que cuando desperdició todo, llegó una gran hambre en la ciudad donde él vivía. Y él no tenía más oportunidad de vivir. Entonces, dice la palabra, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Fíjate bien que la persona deseaba tanto comer algo que no es comestible. Entonces significa que en el alma de la persona había un gran dolor que le provocó de empezar de hacer algo que antes no había pensado hacer. Y muchas veces cuando tú estás en el chiquero, tú empiezas a reflexionar cosas que antes no has reflexionado. A veces tenemos que tocar el fondo para poder reflexionar y entender el camino que estamos tomando, si es lo correcto o no es lo correcto. Las personas que tocan el fondo, es bueno que lo tocan. A veces Dios permite que las personas tocan el fondo, porque cuando tocas el fondo de la miseria, cuando tocas el fondo del chiquero, así como este hombre, surgen dos cosas. Una es morir y otra es retomar la fuerza, levantarte y luchar. Y la mayor parte de las personas que tocan el fondo siempre se dan cuenta que ya lo han tocado. Hasta que tú no tocas el fondo, siempre tenés una falsa esperanza. Pero cuando tú tocas el fondo, como este chico, en el chiquero tocó el fondo, dice que tanto tenía hambre que quería comer con la basura que comían estos animales impuros para él. Y dice que, la Biblia dice que no le daba el hombre que estaba paseando los cerdos,
no le permitía que coma eso, hasta el punto donde dijo, ahí llegó, ya basta. Y dijo, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. En el fondo, cuando tocó el fondo en ese chiquero, el hombre reflexionó, el hombre volvió en sí. Si el hombre volvió en sí, significa que era fuera de sí. Y cuando tú eres fuera de ti mismo, todas las decisiones que tomas son incorrectas. Cuando tú estás fuera de ti, no puedes reflexionar bien. Y cuando tú estás fuera de sí, todas las cosas que tú reflexionas, muchas de ellas no te llevan en un buen camino. Por esto Dios permite que tú llegues al chiquero, para que el chiquero es el fondo. Dios permite que tú estás en el chiquero. Dios permite que por un tiempito tú estás oleando de caca. Dios permite que tú por un tiempito comes basura. Dios permite que tú por un tiempito te sientes basura. Porque tiene que romper tu orgullo. Porque tiene que tratar con tu arrogancia. Porque tiene que tratar con tu incredulidad. Porque tiene que ofender tu mente y decirte que tú no eres autosuficiente. A que llegue en tu corazón, a que tú reflexiones y entiendes lo que tú necesitas. Entonces volver en sí y darte cuenta de que tú no necesitas el éxito, tú necesitas el Padre. El hijo pródigo, cuando estuvo en el chiquero comiendo basura, no se sintió fracasado. Cuando tú estás en el fondo, tú no te sientes fracasado. El hijo pródigo no se sintió fracasado. El hijo pródigo se sintió lejos de su padre. Escúchenme bien. El hijo pródigo no se sintió fracasado porque fue y malgastó. El hijo pródigo se sintió lejos de su padre, lejos de su amor, lejos de su cuidado. Eso es lo que nosotros necesitamos hoy. Cuando tú te sientes en el fondo, cuando tú te sientes en el chiquero, cuando tú estás mal y sientes ese sentimiento raro, no es porque tú sientes fracaso, es porque tú te sientes lejos de Dios. Eso es lo que nosotros somos. A veces nos sentimos lejos de Dios. Sentimos que las caricias de Dios no están. Sentimos que el abrazo suyo no está. Sentimos que nos falta su cuidado. Y no nos importa nuestro fracaso, nuestro éxito. Simplemente necesitamos de vuelta sentir el calor que sentíamos de Dios. Ese abrazo, esa amistad, esa confianza que Dios nos da cuando está cerca de nosotros. Hay un sentimiento que yo creo que el hijo pródigo sintió cuando muchas personas se alejan de Dios, cuando muchas personas en diferentes situaciones se sienten en el chiquero de la vida, ese chiquero donde todo en torno a ti es feo, las situaciones son feas, no tienes una respuesta, te sientes mal y sientes que tu vida está en el chiquero. Se produce un síntoma que yo saqué de un sitio de médico que se llama anhedonia, y yo quiero leértelo. Si bien es cierto que la anhedonia está relacionada con los trastornos depresivos, todos nosotros en alguna ocasión, cuando estamos en el chiquero, podemos experimentar la anhedonia en mayor o en menor intensidad. Es una sensación que nos quita las energías y todas las ganas y todos los intereses de hacer las cosas que antes nos gustaban hacer. ¿Por qué? Porque te sentís en el chiquero. Es una sensación de depresión. Se define como incapacidad para disfrutar de actividades que antes disfrutabas con placer. Algunas personas hacen ciertas cosas, otros hacen otras cosas. Algunos se apartan de su familia, otros dejan de hacer las cosas que antes amaban, otros se aíslan con sí mismos,
Otros se sienten tan al fondo que ya no tienen ganas para vivir. Otros quieren quedarse siempre en la casa y no se quieren relacionar con nadie. Otros no quieren más tener la gana que tenían antes. Y muchas de las personas que están en matrimonio muchas veces pierden la gana y el deseo de tener la intimidad sexual o en cualquier tipo de emoción. La persona con anhedonia pierde totalmente las cosas, la gana para disfrutar las cosas. Entonces, cuando yo leí esto, me di cuenta que una de las más hermosas características de nuestro Señor Jesucristo es que nos entiende. Yo creo que no es tanto que hace milagros, no es tanto que hace sanidad, liberación, porque esto es maravilloso. Pero la característica más maravillosa que Jesús tiene es que tiene el corazón de entendernos en la situación donde estamos. Así como este hijo pródigo estaba en el chiquero y se dio cuenta de que ya no andaba más, se dio cuenta que este no es su lugar, se dio cuenta que en este lugar él no se siente bien, no quiere estar más, lo hace más, este lugar donde él estaba lo hacía sufrir y dijo: yo voy a volver a mi padre. ¿Por qué? Porque en la casa de mi padre yo me sentía bien. Entonces el hijo pródigo no sintió un fracaso en sí mismo, sino que sintió esa necesidad de que de vuelta puede sentir el cariño de Dios, el abrazo de Dios. Muchas de las personas que se sienten lejos de Dios, cuando pecan y cuando caen, no necesitan tanto recuperar las cosas cuanto de vuelta sentirse cerca a Dios, porque cerca a Dios es el mejor lugar. Entonces, en el chiquero, el hijo pródigo se acordó del amor de su padre. El amor de su padre era la cosa más grande que el hijo pródigo necesitaba en este momento. Y muchas de las personas que tienen corazón roto, muchas de las personas que tienen el alma a pedazos, muchas de las personas que en una cierta forma no encuentran esa gana y están con esa anhedonia donde no encuentran el gusto de la vida y pelean, parece que pelean con el viento, necesitan encontrar de vuelta el amor del Padre, porque el amor de Dios es el poder más grande del universo. El amor de Dios es lo que cada persona necesita. En el chiquero, en el fondo, tú sientes que eres amado por Dios. Pues en el chiquero, el hijo pródigo se acordó del amor de su padre. Si no hubiera estado en el chiquero, el hijo pródigo jamás se hubiera recordado del amor de su padre. Entonces, si tú hoy te encontrás en el chiquero, si tú hoy te encontrás en una situación complicada, si tú hoy te sentís lejos de Dios, si tú hoy te sentís con un corazón roto, si tú hoy te sentís con una alma a pedazos, es porque Dios te ha llevado a este punto para demostrarte que te ama. Si tú no hubieras estado en el chiquero, tú no hubieras entendido cuánto Dios te ama. Y la maravillosa característica de Dios es que Él te ama así como tú eres, con el olor de cerdos, con la uña larga, con la basura bajo las uñas, con la ropa rota, con el pelo parado para arriba, con todos los piojos que hay ahí adentro. Dios te ama así como eres. Pero cuando Dios te recibirá, no te dejará así como eres. Por esta razón, muchas veces Dios permite, creas a Dios o no creas a Dios, muchas veces Dios permite a que tú tocas el fondo. Muchas veces Dios permite a que tú tengas hambre. Muchas veces Dios permite a que tú llegues al punto de abnegarte a ti mismo y de sentirte una basura para poder demostrarte su amor. Porque si Dios te demuestra su amor en el momento donde tú te crees que estás bien, tú no le vas a hacer caso, no lo vas a valorar. Escúchame bien, cuando el padre le dio la plata al hijo pródigo y le dijo, puedes irte. El hijo pródigo fue y empezó a malgastar el dinero por todas las cosas y jamás pensó a su padre. Pero cuando estuvo en situación difícil, cuando estuvo en el chiquero,
Cuando ya estaba desesperado, allí se acordó que el Padre lo amaba. Y hoy el mensaje es para ti, que cuando tú estás en el chiquero, cuando tú tienes un corazón roto, cuando tu alma ya está desfalleciéndose, recuérdate que Dios te ama. Y estos son los momentos que Dios usa para mostrarte que solo en Dios tú puedes encontrar el verdadero amor. La gente falla, los amigos fallan, los hermanos fallan, los pastores fallan, la iglesia falla, todos fallan, pero Dios jamás falla. Por esto es que Dios a veces permite estos momentos difíciles a que nosotros podemos acercarse a Él. Y hay muchas personas como el hijo que quedó en la casa de la parábola del hijo pródigo, que hay un hijo que quedó en la casa y no estaba contento que el hijo pródigo volvió. No estaba contento que el hijo pródigo volvió a su padre. No estaba contento que había una persona con un corazón roto y que alguien lo ayudó. Y no estaba contento. Y empezó a hablar mal de su propio hermano. Y yo quiero decirte esto, que cuando tú empiezas a juzgar a alguien viendo su caída, tienes que saber que se aproxima tu propia caída. Y tienes que saber algo, que tu propia caída va a ser mucho más grande de lo que era la caída de las personas que estabas calumniando. Por esta razón, tenemos que aprender de tener misericordia. Tenemos que aprender de tener amor. Tenemos que aprender de valorar la vida de los demás. Y cuando están en los problemas, tener paciencia con ellos. Cuando están en el chiquero, ir a ayudarles. Así como Jesús vino a ayudar a los pecadores, Jesús vino a comer los pecadores, Jesús vino para ayudar a los pobres, Jesús vino para fajar los corazones rotos, Jesús vino por la gente rota. Y nosotros como iglesia, como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que hacer los negocios del Padre. Y el negocio del Padre es ayudar a los heridos, fajar a los heridos, ayudar a los pobres, ayudar a los pecadores a que se acercan a Dios. Porque Dios tiene un amor tan grande que ninguna de las personas pueden estar fuera del amor del Padre. Muchos de nosotros no comprendemos las personas que están en el chiquero porque nosotros no hemos estado en el chiquero. Quizá yo no he tenido una vida difícil, quizá yo no he nacido en una casa difícil, quizá a mí no me han pasado cosas que te han pasado a ti. Y quizá yo no te puedo comprender, pero Dios sí te comprende. Y nosotros tenemos que aprender de tener paciencia con la gente y comprender la gente. Tenemos que sentir lo que siente la gente. ¿Qué es lo que sintió el hijo pródigo en el chiquero? ¿Cuál fue su sentimiento? Él no sintió que su vida ya no tenía valor. No, lo único que sintió es que necesitaba de Dios. Lo único que sintió es que necesitaba el amor del Padre. Lo único que necesitaba es que el Padre otra vez lo abraza, que pueda ver la cara del Padre, que puede darle un abrazo, un cariño, que puede estar un poquitito en la casa. Quería oler de vuelta el olor de la casa, quería ver su papá, quería escuchar su papá, quería hablar con su papá. Eso es que lo necesitan las personas que en una cierta forma se encuentran en el chiquero. Necesitan volverse a Dios. Necesitan acercarse a Dios. No hay cosa mayor, no hay cosa mejor que estar cerca de Dios. ¿Y qué fue la reacción del Padre? ¿Cuál fue la reacción del Padre? A mí me encanta algo que yo leo en la Biblia y algo particular que sucede aquí, que cuando el hijo pródigo dice, yo voy a ir y me voy a decirle a mi padre, Padre, yo he pecado contra ti, contra el cielo, yo me arrepiento. Y dice la Biblia que cuando él viene, el padre lo vio de lejos, el padre corre, se le acerca y el padre lo abraza, dice la Biblia. El padre se le salta en el cuello, lo abraza y lo besa. Y después que lo besa, el hijo pródigo le dice, Padre, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo. Y yo quiero que tú notes algo, que la confesión del pecado del hijo pródigo vino después del beso y del abrazo del Padre.
Muchas veces nosotros exigimos que la gente se acerque a Dios y que haga algo para Dios. La gente necesita ver una acción de Dios, amor, misericordia y compasión, a que puede inducirles a que lo hagan. Porque el más fuerte arma que puede inducirte a ti a que te arrepientes de tus pecados, la más fuerte arma que te puede inducir a ti a que le crees a Dios, la más fuerte arma a que tú puedes decir, wow, es el amor de Dios. No es tanto sus milagros, porque yo he visto tanta gente sanándose de enfermedad, 5 días duran en la iglesia y después se van por otro lado, porque no han conocido el amor del Padre. El milagro es una cierta forma de misericordia de Dios. Pero lo que tú sientes, ese perdón, cuando Dios viene y te abraza, cuando Dios viene, te abraza y te besa y decís, bienvenido en mi casa, te sentía lejos, te anhelaba, te necesitaba, porque Dios sabe en la situación que tú estás. Tú estás en el chiquero, estás comiendo la basura, estás con los cerdos, tienes el corazón roto, tienes tu alma a pedazos, tienes una situación que no puedes compartir con los demás, tienes una situación que quieres ya suicidarte porque no encuentras una salida y te das cuenta que nadie puede entenderte. Pero tienes que saber que Dios te está entendiendo. Dije que la mejor y la maravillosa característica de Jesucristo es que Él te entiende. Él sabe lo que tú estás haciendo, sabe dónde te encontrás y sabe cómo tú olés, sabe qué es lo que tú anhelas. Y Él sabe que lo puedes encontrar solo en Dios. No tienes otras alternativas. La gente puede ayudarte en alguna forma, pero te falla. Pero Dios jamás te falla. Y Dios no exige que tú le crees a Él. Dios viene a mostrarte primeramente su amor. El Padre le abrazó, corrió a Él. El Hijo no corrió al Padre, el Padre corrió a Él. Dios ya hizo toda la manifestación del amor que te tenía que mostrar. Antes que tú sabías que Dios existe, Dios ya formó una maravillosa salvación para ti. En la cruz del Calvario, Dios envió su propio Hijo como una propiciación, como un sacrificio para ti, pues tú tenías que morir en la cruz del Calvario. Tú tenías que ir a morir, tú tienes que ser maldecido, tú tenías que vivir una vida horrible, pero Jesús dijo, Padre, lo voy a hacer yo para esa gente que todavía no me conoce. Entonces Dios hizo el primer acta. Dios fue el Padre que corrió hacia ti, Dios fue que te abrazó, Dios fue que te dio un beso y te mostró su gran amor. Dios dio todo lo necesario para que tú hoy tengas una vida excelente y disfrutes de paz, de tranquilidad. Pero tú no entendiste eso, entonces tú mismo te alejaste de Él. Pero aún te has alejado, aún hoy te encuentras en el chequero, Él todavía te está esperando. Y si tú quieres volver a Él, Él va a correr hacia ti, te va a abrazar y te va a besar. Y entonces tú puedes decirle, Señor, yo he pecado contra ti. Porque no puedes tú arrepentirte. Tú no puedes creer en Dios si Dios anteriormente no te ha mostrado su amor. Y después la Biblia dice que la primera cosa que hizo es, le dio una ropa, le dio un anillo, le vestió su desnudez, le dio un anillo de su autoridad, le restauró completamente. Dios hoy quiere restaurarte y que tú te sientas una persona diferente. Dios quiere eliminar de tu vida ese estado de que tú siempre te sentís perdedor. Dios quiere eliminar de tu vida ese estado de que tú siempre te sentís fracasado. Dios quiere quitar de ti el olor del chiquero. Y Dios lo sabe. Dios conoce perfectamente tu corazón. Por esta razón, Dios entiende en qué estado tú estás. Y hay gente que te juzga, hay gente que no te permite, hay gente que te permite, pero para esto no hay religión. Dios, por esta razón, Dios no es religión. Dios es relación. Si tú quieres, Él te lo va a dar. Si tú no quieres, Él no te lo puede dar. Por esta razón, hoy Dios está con los brazos abiertos. Hoy Dios quiere darte un beso. Hoy Dios quiere que tú te acerques a Él.
para que puedas sacarte, sanar tu corazón. Tu alma que está a pedazo, Él puede componerla. Pues tú tienes, tu vida en este momento es como un puzzle tirado a 1000 pedazos. Y tú no encuentras los pedazos. Vienes a armar algunas cositas, parece a algo, pero no llegas a armar todo. Y Dios conoce, pues Dios hizo el puzzle. Dios hizo tu vida. Él la conoce, Él la puede juntar.